luego de pasar esta etapa de inicio, ¿no? En la que teóricamente te ha caído el problema encima, el negocio te está, entre comillas, invitando a llevar adelante el proyecto, ya se explicó el por qué es necesario, con qué cosa vas a contar, etcétera, etcétera. Y de hecho ya tienes tatuada en la frente pues, el tiempo, costo y alcance, ¿no? En teoría. Entonces ahora toca darle planificación a esto. Hay que empezar a aterrizarlo pues, en tiempos, hitos, un cronograma medianamente decente. Que están alrededor del proyecto. Eso es, empezar a darle un sentido a todo esto, ¿no? Entonces, yo personalmente siempre me he encontrado con un problema con esa parte de la planificación, ¿no? Mucha gente, muchas personas que están metidas en este tema, se centran mucho en la planificación completa. O sea, quieren planificar todo el proyecto desde el primer día y esperar que se cumpla. De hecho, hay personas obsesionadas con crear estructuras desglosadas, las WBS que le llaman, pero de 500 tareas, 700 y pico tareas, y sus líneas, y se pegan todo el fin de semana haciendo una por una y se ponen creativos. Y claro, luego lo presentas y claro, mi primera pregunta cuando veo una cosa de esas es, ¿y qué certeza tienes tú de que se va a cumplir según la tarea 2? No, bueno, es que el proyecto tiene que estar planificado. Y le digo, sí, pero dentro de una lógica medianamente buena, ¿no? Porque al final yo creo que todos sabemos que los proyectos en tiempo no cumplen, que al final se desvían y que le suelen pasar más cosas de lo que uno le gustaría que ocurran. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces un gran problema que tiene esta parte de los proyectos y un gran problema que tienen estos profesionales necesariamente dedicados a los proyectos es que se quiere planificar a largo y se toma al pie de la letra. Hay que crear una estructura de tareas o de actividades general y establecer hitos y planificar hasta paquete de trabajo, como le llaman, ¿no? Llegar hasta determinado nivel. Pero eso no necesariamente es bueno. Por lo menos, como te repito, desde mi punto de vista, no necesariamente es bueno hacerlo por lo menos de golpe, ¿no? Entonces yo siempre he creído que las cosas se hacen por pequeños trozos, ¿no? En pequeñas fases. Es mejor filetearlo, como dicen acá los señores de audiovisual. Es como la integración por partes. Si no puedes integrar. Una no cosa por así. partes. Es mejor en trozos, ¿no? Sí, filetearlo. Porque al final tú dices, bueno, ¿cómo te comes un elefante? Pues a mordiscos, ¿no? Porque entero no te cabe, claro. Entonces, si yo digo, voy a hacer todo este proyecto y voy a planificar los próximos 10 meses y yo no tengo en consideración, pues, los riesgos, las variables, lo que puede ocurrir, que a lo mejor me caigo muerto yo, el negocio cambia de idea, 50, etcétera, que pueden ir pasando, al final una gran parte de esos proyectos que se consideran fallidos, porque se considera que un proyecto no es exitoso cuando falta cualquiera de las tres condiciones, tiempo, costo, alcance. No, eso es. Si yo no cumplo con el tiempo, ya tengo una patita que es coja y mi proyecto, pues, teóricamente no es exitoso. Entonces, si ya sabemos que ese es un gran problema, ¿por qué planificamos de esa manera siempre? Por lo menos desde lo que dice el PMBOK. Te hago recordar que sigues hablando de comida. Sí, es que para mí es la manera más sencilla de hacer una todas las sesiones estás hablando de comida. Sí, tranquilo. ¿No? Después me estás diciendo que estás bajando de peso. Sí, yo he perdido peso. Entonces, acá hay varias cosas. A ver. Ya que hablamos. Primero, ¿cómo mide PMI el éxito de un proyecto? Dice, bien simple, cumple los requisitos del alcance dentro de la triple restricción. Simple, papaya te dice. O sea, no es cumplir el alcance, ¿eh? Porque yo puedo cumplir el alcance y decir, acá está, inclusive en tiempo y costo, pero ¿sabes qué? No funciona porque no hay luz. Oye, entonces no has terminado, pues, o sea, falta el tema de calidad. Por eso que él habla de cumplir requisitos, ¿ya? Suena en teoría muy fácil. Sí. Ellos te lo ponen bien fácil. Cumple simplemente los requisitos del alcance dentro de la triple restricción y se acabó y eres exitoso. Tu proyecto es exitoso. Pero lo que no te dice directamente PMI, y te lo dice indirectamente, y lo dicen los PMPs en el mundo que escriben papers, lo casi ya 800.000 PMPs, es más probable que a fin de año llegue ya a 1 millón de PMPs en el mundo, es que tú tienes que hacer 2 tareas, ¿ya? Inclusive ya antes de la planificación, que tiene que ver con iniciación y planificación, que son 2 variables que inclusive se comportan igual, porque la curva empieza así, las 2 son altas al comienzo de un proyecto y después cuando ya tienes control, la curva ya comienza a bajar. ¿Qué variables de un proyecto te comportan de la misma forma? Riesgos y stakeholders interesados. ¿Ves lo que te dice? Al comienzo del proyecto, los riesgos, la presión de los interesados es muy alta y los riesgos se convierten en incertidumbre porque todavía no tienes mucho control, entonces es normal que sea alto y después cuando ya el proyecto avance y tengas control del proyecto, vaya avanzando. Entonces,
Y luego los papers y luego los PMPs que escriben, que manejan más el tema de proyectos, te dicen, es que lo que pasa es que el proyecto no es exitoso porque tampoco no hiciste tu tarea, pues. Está bien, tú tienes que cumplir los requisitos, el alcance, tipo de acción. Pero ¿has identificado realmente los riesgos? ¿Has identificado realmente a los stakeholders, los interesados que están alrededor, interno y externamente del proyecto? Porque son las dos claves del éxito de un proyecto. O sea, si bien es cierto, PMI no te va a premiar o el sponsor no te va a premiar cuando finalice el proyecto y decir, ha finalizado el proyecto y el proyecto es exitoso porque has hecho bien la identificación de interesados, has hecho bien la identificación de riesgos. No te va a premiar por eso. Es decir, porque has cumplido los requisitos de prescripción. Así es seco, ¿no? Es tu trabajo. Pero son tus tareas. ¿Por qué? Porque son dos variables de alto riesgo, ambos, el riesgo como propio dice, que van a, si tú no los identificas, si tú no los prevés y después no los sabes controlar o monitorear, esos son los que te van a comenzar a mover negativamente la variación del proyecto. Pero si por lo contrario, son identificados desde el inicio, ahí están las lecciones aprendidas, está la base de histórico, la base del conocimiento, el juicio experto, la técnica Delphi, muchas formas de poder tener y saber, oye, he hecho bien mi chamba, he identificado, no digo a todos porque en ningún caso se puede hacer 100%, pero un 80, 90% yo ya tengo claro quiénes son los interesados, ya cuáles son las estrategias con las cuales lo voy a gestionar sus expectativas y por lo mismo lado el riesgo ya sé cuáles son los riesgos que por su probabilidad, ¿no? de ocurrencia, de probabilidad de ocurrencia e impacto, yo ya sé qué estrategia voy a utilizar. Ahora, claro, eso es al inicio. Y en ejecución, obviamente, voy a tener mi plan, mi registro de interesados con sus estrategias, mi plan de respuesta a riesgo. Y cuando el proyecto avance y los riesgos ocurran y los interesados se metan, felizmente mi planificación, o sea, no es malo la planificación, está lo que debo hacer. El problema es que estas dos variables no solamente se tienen que identificar desde el inicio. En la mitad del proyecto entran nuevos actores, hay nuevos stakeholders, algunos se van, nuevos, al cual hay que volver a identificar, se vuelve a reclasificar todo, y los riesgos también, entran nuevos riesgos y cambian de categoría los riesgos que habías identificado, el cual la estrategia que había definido ya no es la misma. Y esas son dos tareas iniciales que no te lo dice PMOK directamente, pero todo director o todo líder que tenga algo de experiencia debe ser lo primero que debe realizar. Después viene la EDT, después viene el cronograma. Sí, hay que hacerlo, después vamos a hablar de eso. Pero si tú no has hecho tu tarea con tu equipo o tú solo, de tener un porcentaje alto de estas dos variables, que son las más volubles en todo el proyecto, si tú las tienes de alguna manera controladas, identificadas, yo creo que el éxito del proyecto tienes alta probabilidad que sea.